Argentina y Brasil proponen una moneda común. Estas naciones sudamericanas planean crear una nueva moneda conjunta de nombre Sur, que tiene por objetivo impulsar el comercio regional y reducir la dependencia del dólar estadounidense, ya que, de ser adoptada por otros países de la región, representaría el 5% del PIB mundial, según Financial Times. Las venas abiertas de América Latina tienen muchos nombres. Se llaman latifundio y explotación en Colombia, estaño y soledad en Bolivia. En Costa Rica se llaman United Fruit y explotación. En Cuba, el burdel de América y explotación. En Chile, mineros masacrados y explotación. En Argentina, dictadura militar, pero un joven empezaba un largo camino en motocicleta para conocer el corazón del continente. Su nombre era Ernesto Guevara y más tarde sería conocido como el Che. En Guatemala siempre hay una de las ideas de Arbenz. En México se cobija bajo una revolución traicionada y allí germina el sueño de una nueva revolución. En Cuba se escucha la segunda declaración de La Habana y ahora la historia tendrá que contar con los pobres de América. En Bolivia el general Torres encabeza un gobierno popular y en Perú Velasco encabeza un gobierno popular. En Brasil João Goulart encabeza un gobierno popular y en Chile se impone el venceremos y comienza el sueño de los 1000 días de Allende que termina con la larga noche trágica de la dictadura. Pero la lucha sigue, dijo el Che. Si caigo, que otras manos recojan mi fusil y continúen el combate. Y la lucha seguirá hasta cerrar las venas abiertas de América Latina. Esto lo decía Luis Sepúlveda y lo recogían los Modena City Ramblers en un tema con el que terminaremos hoy el programa. El caso es que la propuesta de Brasil y Argentina de crear una moneda común, el Sur, para sus transacciones comerciales, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de la integración latinoamericana. La medida tiene un alcance limitado, se trata de una propuesta modesta, pero es imposible no verla como un primer paso de ese tanto tiempo anhelado proyecto de integración. El expolio histórico de los recursos de América Latina y su dependencia económica y política siguen apareciendo hoy como los principales límites para que la región emerja de una vez como actor democrático global. Que hoy los principales países de América Latina cuenten con gobiernos progresistas vuelve a despertar la esperanza de un futuro soberano y con justicia social para la región que hoy es la gran reserva política de la izquierda a nivel mundial. Todos sabemos que ese futuro de esperanza pasa por la integración y por hacer frente al depredador del norte que sigue amenazando a los latinoamericanos por boca de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que señala sin pudor al agua, al litio y al petróleo de los latinoamericanos como sus objetivos de conquista. Como dijo hace unas cuantas décadas Eduardo Galeano, nuestra comarca del mundo que hoy llamamos América Latina fue precoz, se especializó en perder, continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destinos a los países ricos que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Lo que dijo Galeano entonces sigue siendo hoy básicamente cierto. Ojalá los líderes de la izquierda latinoamericana, empujados por sus pueblos, puedan contribuir a ir cerrando de una vez por todas las venas abiertas de América Latina. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de la propuesta de Brasil y de Argentina de crear el Sur, una moneda única para las transacciones financieras. Todos los detalles de esta propuesta nos los va a contar nuestra matemática Sara Serrano. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Manu Levín, esta vez con una dosis un poco mayor que la de ayer de biodraminas, nos va a contar lo mal que ha recibido la derecha mediática latinoamericana esta modestísima propuesta. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Luego lo veremos. Ina Finogénova, hoy, como capitana del vuelo de Aeroflot, nos va a llevar hasta una base norteamericana, la del Comando Sur, donde su jefa se ha transmutado en Gollum y cuando mira los recursos naturales de los norteamericanos, efectivamente, mi tesoro. ¿Qué tal, compañera? Bien, vamos a ello. Hoy contaremos además con Alfredo Serrano, director de La Pizarra y de CELAC, y con el secretario de la presidencia argentina, Óscar Parrilli, para analizar esta propuesta. Arrancamos. La base de datos.
Buenas tardes, Sara Serrano. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y su homólogo argentino, Alberto Fernández, defendieron este lunes la necesidad de impulsar una moneda común latinoamericana, que tiene previsto llamarse SUR, para abandonar así la dependencia del dólar. En la rueda de prensa que se produjo tras la reunión entre da Silva y Fernández en la Casa Rosada, ambos mandatarios fueron preguntados por el futuro de la moneda común. Escuchamos a Luis Ignacio Lula da Silva hablando sobre el compromiso de Brasil en la creación de una moneda común latinoamericana. Agora eu vou dizer o que eu penso. Se dependesse de mim, le voy a decir qué pienso. Si a dependiera de gente mí, teria tendríamos comércio exterior sempre nas moedas dos outros países, comercio exterior siempre con la moneda de los para que a otros gente países, não precise ficar dependendo do dólar. para que no estemos dependiendo del dólar. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? ¿Por qué no Por intentar que crear não una moneda tentar común criar entre uma los países moeda del comum entre os Mercosur, países do BRICS? como se intentó hacer con los países del BRICS? E eu acho que com o tempo isso vai acontecer. Creo que eso va a suceder E eu acho que é necessário que aconteça. y creo que es necesario que suceda, Porque muitas vezes tem países que têm dificuldade de adquirir o dólar. porque hay países que a veces tienen dificultades en adquirir E você dólares. pode Pues lo está diciendo cristalino Lula da Silva. Hay países que tienen muchas dificultades para adquirir dólares que son imprescindibles para el comercio internacional. Nos vendría muy bien a los latinoamericanos tener nuestra propia moneda, blanco y en botella. Bueno, por su parte, el presidente argentino, Alberto Fernández, señaló en esta misma rueda de prensa la necesidad de explorar nuevas formas de relaciones comerciales y financieras en la región ante el fracaso que ha supuesto la dolarización de la economía. La verdad es que no sabemos cómo podría funcionar una moneda común. É verdade que o Lula entre Argentina y acabou de Brasil. dizer, não sabemos como funcionaria uma moeda comum entre a Argentina e o Y Brasil. tampoco sabemos cómo funcionaría una moneda común en la región. Nem sabemos como funcionaria uma moeda comum na região. Pero lo que sí sabemos es cómo funcionan las economías dependiendo de monedas extranjeras para poder comerciar. Mas sim sabemos o que acontece com as economias nacionais tendo necessidade de funcionar com moedas estrangeiras. Y sí sabemos lo nocivo de todo eso. E sabemos como isso é nocivo. Así es que yo celebro esta vocación del gobierno de Brasil Eu en comemoro general y del presidente Lula en particular. Essa ocasião do governo brasileiro e principalmente a visita do presidente Lula. Si no nos animamos a cambiar, seguiremos padeciendo los mismos males. Bueno, un día antes de que se produjera este encuentro bilateral, ambos mandatarios habían publicado un texto conjunto en la página web de la presidencia argentina en el que, entre otras cosas, defendían su decisión de, cito textualmente, avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo así los costos operativos y reduciendo la vulnerabilidad externa. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, advirtió en el diario británico Financial Times de que esto supone un primer paso en un largo camino y señaló que, aunque se trata de una iniciativa bilateral, está previsto que se sumen otros países. En concreto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya anunció este lunes su respaldo a la creación de una moneda común para América Latina. Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña. Por otro lado, Chile parece que se desmarca por ahora del proyecto, ¿no? Sí, así es. Su ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo esto sobre la posibilidad de que su país se sumara a la iniciativa. Como sabemos, Chile es un país observador o asociado de Mercosur, no forma parte de su estructura de toma de decisiones y creo que nosotros por el momento estamos cómodos teniendo una política monetaria y una política fiscal propia que han sido especialmente útiles para comenzar la reducción de la inflación este año. Bueno, pese a estas reticencias, lo cierto es que si se estableciese una moneda común para América Latina, esta colocaría al país al frente de la economía mundial, representando el 5% del PIB, un valor que solo sería superado por otro bloque monetario, el euro, que alcanza actualmente el 14% del PIB mundial. Por detrás se situarían el franco CFA, una divisa utilizada en algunos países africanos, y el dólar del Caribe Oriental. ¿Y qué dificultades puede haber a la hora de implantar una divisa común en América Latina? Bueno, una de las dificultades que pueden enfrentar Brasil y Argentina a la hora de adoptar una moneda común es la gran diferencia entre sus respectivas economías. Para que una moneda común sea efectiva, tiene que darse un proceso de confluencia previo para que ambos países tengan una estructura económica y niveles de desarrollo similares.
Y este básicamente es uno de los problemas también que enfrentó la Unión Europea cuando se adoptó el euro como moneda única, ¿no? La disparidad en los niveles de desarrollo de las distintas economías de la eurozona. La estructura económica de Alemania no era la misma que la de Grecia y esto hizo que fuera necesario un proceso de confluencia que duró años. Recordemos que el euro tardó en crearse 35 años y que implicó políticas de armonización fiscal, laboral, industrial, agrícola, etcétera. Y como sabemos, a pesar de todo eso, no se logró una armonización total, sino que se consolidó lo que se llamó una Europa de dos velocidades, en la que Alemania y Francia salieron fortalecidas con la unión monetaria, mientras que los países que tenían una industria menos desarrollada aumentaron su dependencia del norte y vieron también devaluadas sus condiciones de vida. Sí, en el caso de una divisa común entre Argentina y Brasil, Argentina partiría de una posición de desventaja, sin acceso a crédito en los mercados internacionales, con escasas reservas de divisas en el Banco Central y con una inflación anual disparada que alcanza prácticamente el 95%. La inflación podría ser, de hecho, el principal escollo para alcanzar una armonización de ambas economías, ya que el IPC de Brasil se sitúa sobre el 5,9%. Esto significa que hay una diferencia con el IPC argentino de casi el 90%. Por su parte, los tipos de interés de Argentina se ubican sobre el 75%, mientras que los de Brasil se mantienen sobre el 14%. Esta desventaja competitiva de Argentina es el motivo por el que Alberto Fernández es consciente de que la viabilidad de la moneda depende fundamentalmente de la voluntad política del gigante brasileño. Hemos hablado mucho con Lula de eso, habla mucho de eso, y a nosotros nos parece que sería un gran paso. Ahora, yo quiero ser franco, la definición de que hay una moneda única depende básicamente de Brasil, como dependió que exista el euro de Alemania. Hay un país que motoriza eso. Ahora, claro que sería clarísimo, sería buenísimo, porque el intercambio comercial tendríamos una sola moneda de referencia para toda la región, sería espléndido eso. Eso sería como una suerte de unidad de referencia, sí, de unidad de cambio. Sí. Por otro lado, Brasil es el mayor socio comercial de Argentina y solo en 2022 el comercio bilateral entre ambos países alcanzó los 26.400 millones de dólares, lo que supone un aumento de más del 20% respecto al año anterior. Ambos países son los motores de Mercosur, el bloque comercial de la zona, del que también forman parte Uruguay y Paraguay. Aquí es donde entra en juego otro factor fundamental en el proyecto de moneda común latinoamericana. Más allá de los beneficios que pudiera conllevar para las economías de los países miembros, se trata de una herramienta de integración política e incluso de emancipación respecto al papel hegemónico que históricamente ha jugado Estados Unidos. Y la llegada de gobiernos de izquierdas podría ser una buena oportunidad para avanzar en esa voluntad de independencia de las naciones latinoamericanas. Sí, el debate de fondo entre la dolarización de la economía latinoamericana y la creación de una moneda común propia es esencialmente político. El caso más paradigmático de dolarización de una economía latinoamericana es el de Ecuador, que adoptó la moneda estadounidense en el año 2000. Si bien es cierto que en el caso ecuatoriano la dolarización de la economía sirvió para bajar drásticamente los niveles de inflación, que pasaron de situarse por encima del 90% a moderarse al 10%, lo cierto es que también existen otros países latinoamericanos que han logrado controlar la inflación sin necesidad de renunciar a su soberanía monetaria. Es el caso de Chile o de Perú. Bueno, es que ese es uno de los principales... Ahí está uno de los principales inconvenientes, ¿no?, de la dolarización forzosa, que es la renuncia de un país a su soberanía monetaria y a la posibilidad de utilizar su propia política monetaria, ¿no?, y la dependencia que eso genera de los Estados Unidos. Eso significa, por ejemplo, que cuando sucedió la crisis hipotecaria en 2008, los bancos centrales de los distintos países no habrían podido actuar con políticas monetarias autónomas para evitar aquella recesión, ¿no? Sí, en una economía dolarizada, sin capacidad de una política económica propia, como comentabas, los periodos de recesión se pagan además con recortes salariales y con un aumento de las tasas de desempleo. Otra de las desventajas de la dependencia de una divisa extranjera es la destrucción de la industria local. Como consecuencia, los países dolarizados tienden a convertirse en países básicamente importadores de productos. Bueno, además de Ecuador hay otros dos países con sus economías completamente dolarizadas. Uno es, desde 1904, desde hace más de 100 años, Panamá, que se ha convertido en un refugio de mafiosos, delincuentes y narcotraficantes de todo el mundo, y el otro es El Salvador, desde el año 2001, desde hace más de 20 años. A día de hoy, pues básicamente El Salvador depende de las remesas que envían sus emigrantes. Un plan estupendo esto de dolarizar tu economía.
Bueno, en el caso argentino también existe una dolarización informal de la economía. Esto significa que el dólar es la divisa utilizada por los ciudadanos para todas las transacciones importantes de su vida cotidiana, como es el caso de la compra de viviendas, de automóviles o de viajes. En este contexto hay un debate sobre los beneficios y las desventajas de la dependencia que tiene Argentina de la divisa estadounidense. Vamos a escuchar al político ultraderechista argentino, a Javier Milei, defendiendo la necesidad de abandonar el peso y dolarizar la economía argentina. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A este tipo de cambio, sí, a 3.20 vos podrías ya dolarizar. Pero dolarizar, te lo reitero, te hago de nuevo la pregunta. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Y es absolutamente factible. Ahora me explicás la factibilidad, pero todavía no salgo de mi asombro. Si bien habías deslizado esta idea, te lo pregunto mirándote a los ojos en vivo a la hora que es exactamente 23:45. O sea, si te toca llevar adelante el destino a Argentina, ¿dolarizarías la economía? Absolutamente. Yo dolarizaría y le voy a explicar a los argentinos. Esto terminaría con la estafa que es el peso. O sea, sacás los pesos de circulación. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos lo que estás viendo no es que sube el dólar o que suben los precios. Lo que vos estás viendo es que los pesos se derriten como barra de hielo en el desierto del Sahara al pleno mediodía. Bueno, este pirata Milei es el tipo que decía que Domingo Cavallo, que fue el ministro de Economía de Menem que arruinó a Argentina, fue el mejor ministro de Economía de la historia, y ahí estaba otra vez defendiendo el que es el mismo programa histórico y recurrente de la derecha argentina, que es dolarizar la economía renunciando a la soberanía monetaria. Bueno, en Argentina hay una palabra para definir a este tipo de persona: cipayo. En UNASUR, uno de los objetivos de nuestra propuesta siempre fue una nueva arquitectura financiera regional que, entre otras cosas, llegue a una moneda regional común, porque Brasil es tal vez el más protegido en esto. Es una moneda fuerte, ¿no? 10, el real. de las 7 economías más grandes del planeta. Entonces no le hace mucha mella los capitales golondrinos, los capitales especuladores, pero un país como Ecuador, como Colombia, bueno, Colombia un poco menos también, pero Bolivia, los países centroamericanos, aunque estamos hablando básicamente de Sudamérica, estas capitales golondrinas especuladores pueden arrasar un país. Entonces necesitamos ir a bloques monetarios de mayor tamaño. En buena hora, si es un bloque sudamericano, y mejor aún, si es un bloque latinoamericano. Cristalino, Rafael Correa. ¿Qué tenemos, Manu? Pues vamos con ello. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, vamos a ver qué está diciendo la prensa latinoamericana sobre esta propuesta de avanzar hacia una moneda común en la región, a ver si así entendemos todavía un poco mejor lo que representa. Lo primero, es importante decir que todo depende un poco de cómo se aterrice después en lo concreto el diseño de una posible moneda común latinoamericana, que podría declinarse de formas muy diferentes, por lo cual digamos que no hay un mapa tan claro y tan monolítico de apoyos o críticas mediáticas a esta propuesta en función de si el medio es de izquierda o de derecha, como sí sucede con otros asuntos. Juegan también otros factores, como desde qué país se habla, ¿no? Recordemos además, por ejemplo, que en 2019, cuando en Brasil gobernaba Bolsonaro y en Argentina gobernaba Macri, ambos gobiernos de derecha, también se exploró la posibilidad de una moneda común para Argentina y Brasil. El peso real la llamaron. El peso real, exactamente. Entonces, bueno, ya veis que la cosa tiene sus matices, pero dicho esto, sí podemos decir que esta nueva iniciativa de una moneda común llamada SUR, impulsada en esta ocasión por dos gobiernos de corte progresista, el de Lula en Brasil y el de Alberto Fernández en Argentina, está recibiendo de forma bastante generalizada el apoyo de los medios progresistas y de izquierda y la oposición de los medios de derecha. Fijaos, os leo rápidamente algunas noticias. Derecha mediática. BN Américas consideran inviable moneda común entre Brasil y Argentina. Inviable. Diario El País de Uruguay, también de derecha, que además es el diario con más difusión en ese país según los rankings. Pérdida de tiempo a idea ridícula. Economistas critican posibilidad de que exista una moneda común en Mercosur. Es una pérdida de tiempo, viva el dólar. Viva. Varios economistas criticaron el plan de Argentina y Brasil de crear una moneda común llamada SUR. El economista y columnista del País, Javier de Aedo, cuestionó la seriedad del proyecto. No puedo entender que Brasil tome en serio esto.
Hace unos días se proponía un himno y una bandera común de la región, ahora una moneda común. Lo que necesitamos es flexibilidad, abrir mercados y que nos dejen comerciar, más comercio y menos ideología. Exportar trabajo, no discursos, afirmó Javier García, ministro de Defensa de Uruguay. Más flexibilidad, menos ideología. Viva Hayek, viva Margaret Thatcher, viva Ronald Reagan. Bueno, otro diario uruguayo, El Observador. La moneda común entre Argentina y Brasil es una idea ridícula, dijo el economista Gabriel Odone. El Mercurio Online de Chile. Absurdo e inviable. Diversos economistas deslizaron duras críticas a la idea que estudian Argentina y Brasil. El expresidente del Banco Central, José de Gregorio, en entrevista a Radio Infinita, dijo que el anuncio de la moneda única es lo más absurdo que he escuchado y poco creíble. Es una muy mala idea. Espero que el gobierno y sus autoridades no mencionen esto porque ni siquiera vale la pena decir que vamos a ir a conversar. El exministro de Hacienda, Eduardo Aninat, sostuvo que la idea no tiene ninguna viabilidad en los próximos 10 años. Juan Naguel, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, dijo que la noticia de una moneda común ha tomado por sorpresa a los académicos, principalmente por lo absurdo de la misma. La propuesta no tiene sentido y dudo que los sectores empresariales y técnicos brasileños estén dispuestas a aceptarla. Suena como una cortina de humo política. Bueno, ¿y qué está diciendo la prensa argentina de todo esto? Pues os comento, el diario Clarín, digamos que trata la propuesta con perfil bajo, le dedica muy pocos contenidos. Vamos, que no están para tirar cohetes en el diario Clarín con la propuesta. No tiene pinta, la verdad que no. Y por su parte, La Nación, que es el histórico diario conservador argentino, podemos decir que ha tomado claramente una línea crítica ante esta posibilidad de una divisa fuerte común para Argentina y Brasil y potencialmente para más países. Bueno, o al menos eso parece si uno lee las dos piezas más importantes que ha publicado La Nación en las últimas horas sobre esto. Quizá tenga algo que ver el hecho de que una moneda nacional débil, un peso bajo frente al dólar, favorece las exportaciones en las que se basa todo el agronegocio de la oligarquía terrateniente en Argentina, cuyos intereses, lógicamente, defienden diarios como La Nación. Bueno, es que recordemos que este agronegocio tiene un peso inmenso en la economía argentina. En concreto, la industria agroalimentaria argentina generó 7 de cada 10 dólares exportados en el año 2021. 7 de cada 10, casi nada. Una de las piezas en La Nación es una entrevista a Diego Guelar, ex embajador ante Brasil, China y Estados Unidos, que es un tipo que pertenece al PRO, el partido de Macri. Dice la pieza: Diego Guelar planteó reparos al proyecto de una moneda común. Ni siquiera empezamos el proceso. La otra pieza de La Nación, firmada en Washington por el corresponsal de este diario en Estados Unidos, recoge las críticas a la propuesta por parte de economistas y peces gordos de la política económica estadounidense. Locura, cortina de humo, adorno. La idea de una moneda común entre Brasil y la Argentina fue desechada con ironías en Estados Unidos. Una locura, una de las ideas más tontas jamás vistas, una cortina de humo, un adorno de vidriera, o en el mejor de los casos, una propuesta que podría llegar a tardar décadas y mucho trabajo antes de poder llegar a concretarse. La posibilidad de que la Argentina y Brasil comiencen a transitar el camino hacia una moneda común, que se llamaría SUR, ganó una notable relevancia internacional luego de un artículo del Financial Times que desató comentarios y conversaciones entre varios economistas reconocidos y analistas en Estados Unidos. La idea fue rápidamente desechada ante las enormes disparidades entre ambos países. Me sorprende la idea de una moneda común para Brasil y la Argentina. Esto parece muy problemático dadas las diferencias en las economías, las historias de populismo problemático en ambos lugares, la conexión política relativamente delgada entre ellos y los problemas de ambos países con tipos de cambio fijos, tuiteó Larry Summers, quien fue secretario del Tesoro durante el gobierno de Bill Clinton. Realmente una de las ideas más tontas que jamás he escuchado. Se despachó Mark Sobel, un veterano del Departamento del Tesoro, quien se sentó en la silla de Estados Unidos en el board del Fondo Monetario Internacional entre 2015 y 2018. Héctor Torres, quien también trabajó en el board del FMI como representante de la Argentina, le respondió a Sobel: no es tonto, es un adorno de vidriera. Y esto es una locura, sentenció más tajante Olivier Blanchard, quien también trabajó en el Fondo Monetario como economista jefe. Bueno, pues con todos los matices que quieran ponerse, parece evidente que la derecha mediática latinoamericana, que defiende los intereses de las oligarquías, no ve con buenos ojos la voluntad de avanzar hacia una moneda común como están proponiendo Brasil y Argentina. Y también parece evidente que en Washington se han puesto un poquitito nerviosos ante una propuesta que estaría llamada a reducir la dependencia del dólar en una región clave para el expansionismo estadounidense más adelante. ¿Y qué dicen los medios de izquierda, Manuel? Pues rápidamente os cuento, porque tampoco hay mucho ahí que explorar, pero os cuento. Página 12
diario progresista argentino, podemos decir que saluda la propuesta. Más que una moneda común, ¿cómo será la nueva relación? Volvió Brasil, es el gran titular de Página 12, que dice: el desembarco en Argentina del presidente de Brasil significa un cambio completo en las relaciones económicas entre los dos países. En sucesivas reuniones se inició el trabajo conjunto de los ministerios de Economía de los dos países sobre una moneda común, la integración energética y la recuperación del comercio bilateral perdido durante la presidencia de Bolsonaro. La radio Futurock, que es, en mi opinión, dicho sea de paso, uno de los medios populares más interesantes que hay ahora mismo en Argentina, junto con otros también como la revista Crisis o La Pizarra de Alfredo Serrano, por supuesto, o AM530 Somos Radio. Futurock ha entrevistado a Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales del actual gobierno argentino, que ha defendido las ventajas de la medida. Y os leo un último titular para terminar de aclarar el mapa. Telesur. Venezuela apoya iniciativa de Brasil y Argentina sobre moneda común para la región. Pues ya lo han visto, los medios de izquierdas en América Latina son latinoamericanistas. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Inafino Génova, háblanos del Comando Sur. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. A pocos días de la cumbre de la CELAC, donde se sentaron las bases para la creación de una moneda común, se realizó otro encuentro más al norte, mucho más al norte. El think tank de la OTAN, Atlantic Council, organizó una charla en el marco de toda una serie de ponencias que realizan con altos cargos militares estadounidenses, y en esa reciente edición convocó a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Bueno, y gracias a nuestra amiga Laura Richardson nos hemos enterado de que el Atlantic Council lleva meses con sus conferencias abiertas. Porque nuestra amiga Laura Richardson tiene una particularidad, la de hablar sin demasiado filtro. No sé si es el excepcionalismo estadounidense o qué, pero no solo llama a las cosas por su nombre, sino que luego ofrece toda una hoja de ruta a seguir para su país. Bueno, he sabido que ante cualquier problema de salud en Estados Unidos te recetan opiáceos. Bueno, y en una de esas, en esa convocatoria básicamente no se iluminó, no se eliminó todavía, no, nos iluminó con más de Toquemos madera. Una bomba. Más de una hora de reflexiones sobre América Latina y sobre sus recursos naturales. ¿Por qué esa región es tan importante, con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras? Tienes el triángulo de litio que es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio: Argentina, Bolivia, Chile. Tienes las grandes reservas de petróleo más grandes. Crudo, ligero y dulce descubierto en Guyana hace más o menos un año. También tienes los recursos de Venezuela, con petróleo, cobre, oro. China recibe el 36% de su comida de esa región. Tenemos el Amazonas, el pulmón del mundo. Tenemos el 31% de agua dulce del mundo en esa región también. Es algo fuera de lo común. Un discurso halagador, si no fuera porque de vez en cuando se le escapa el inquietante "we have". Tenemos. ¿Quién tiene el Amazonas y el 31% del agua dulce del mundo? Nosotros. Puede ser que se trate de un mero recurso explicativo para decir que allí hay, igual que se usa a veces en español. Sí, lo que pasa es que tratándose de una representante de la defensa estadounidense vestida con uniforme militar, pues uno tiene que sospechar un poco, ¿no?, de la intención. Vamos, para mí, resumen de las declaraciones de esta mujer. Dale al play, Lolo. Mi tesoro. Eso es. Les voy a dar unas cifras. En el año 2022 el precio del litio se incrementó en un 400% y de ese nivel no ha bajado. Efectivamente, las reservas más grandes de litio del mundo las tiene Bolivia, con más de 21 millones de toneladas, Argentina con más de 19 millones y Chile con algo menos de 10 millones de toneladas. Súmale México y Perú y tienes, we have 3 millones adicionales. ¿Y por qué es tan importante el litio? Porque sirve para fabricar las baterías de los teléfonos móviles, los coches eléctricos, las placas solares, y es absolutamente imprescindible para la transición energética. ¿Y dónde está una de las mayores reservas de litio del mundo?
En América Latina, mi tesoro. Laura Richardson lo sabe mejor que nosotros dónde está eso, por eso lo convierte directamente en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que mejorar nuestro juego. Bueno, tenemos que mejorar nuestra estrategia. Esto es algo que dice en referencia a una serie de países soberanos, después de enumerar uno por uno los recursos naturales que estos países tienen. La respuesta no se hizo esperar a esas declaraciones luego de que se volviera viral la charla de Evo Morales, expresidente de Bolivia, ese país que tiene las mayores reservas de litio concentradas en el Salar de Uyuni. Escribió en su cuenta de Twitter un recordatorio para la jefa del Comando Sur de que América Latina no es patio trasero ni su hacienda para explotar recursos naturales. Ante la nueva amenaza intervencionista yanqui, reiteramos que los pueblos libres de la patria grande defenderán su soberanía. Claro, es que Evo Morales sugirió en varias ocasiones que el golpe de Estado en Bolivia en 2019 contra su gobierno se produjo en buena medida por el litio. Y realmente uno lo podría tomar con pinzas, decir que es una mera excusa de Evo Morales, pero el caso es que en 2020 un usuario de Twitter se lo reprochó al propio Elon Musk, cuya empresa Tesla sería de las principales beneficiarias de un acceso privilegiado a los salares, por razones obvias. Bueno, el caso es que Elon Musk respondió en aquel momento que Estados Unidos haría golpe donde le diera la gana, básicamente. Así es. We will coup whoever we want. Deal with it. Daremos un golpe a quien nos dé la gana. Asumidlo. Eso escribió literalmente Elon Musk y después eliminó el tuit, pero bueno, las Gran hemerotecas demócrata, lo conservan. Está claro que la fijación que tiene Estados Unidos con los recursos de América Latina no surge ahora de la charla de Atlantic Council, por lo tanto tampoco nos debería sorprender. Lo que nos sorprende es tal vez la transparencia con la que lo hablan. De hecho, Laura Richardson ya se refirió a los ricos recursos de Latinoamérica meses antes, en julio, en una charla en Miami, casi con las mismas palabras. Escuchen. Esta región es tan rica en recursos, elementos de tierras raras, el litio. El triángulo del litio está en la región. Hay muchas cosas que esa región tiene que ofrecer. Necesitamos una estrategia. No podemos estar por aquí y por allá. Tenemos una serie de elecciones importantes que se vienen o que acaban de celebrarse y tenemos que continuar estando pendientes de esta región. Tanto en esa ponencia veraniega en Miami como en la reciente, habló también de los principales adversarios de Estados Unidos en la región, Rusia y China. A China se refiere directamente como un actor maligno. Un actor maligno que en el marco de la iniciativa Una Franja, Una Ruta invierte en proyectos de infraestructuras por toda América Latina. Eso sí, a diferencia de los Estados Unidos, los chinos no dedican partidas presupuestarias a dar golpes de Estado, eso que se ahorran. Y obviamente mencionó a Rusia, esa piedra en el zapato que tienen en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hay un detalle interesante en toda esa charla que quiero destacar y del que habría que estar pendientes. Escuchémoslo. Si hablo de nuestro adversario número 2 en la región, Rusia me refiero obviamente a las relaciones de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Hay otros 6 países. En total son 9 países que tienen armamento ruso. Y estamos trabajando en sustituir ese armamento ruso por uno estadounidense. En aquellos países que quieran donar el suyo a Ucrania. Atención, estamos trabajando en sustituir el equipamiento militar ruso por el estadounidense en aquellos países dispuestos a donar el suyo a Ucrania. Yo creo que si esta señora se presenta a las primarias del Partido Republicano, igual no le va mal. En fin, mientras los presidentes de México o de Brasil piden públicamente una solución diplomática al conflicto, Estados Unidos trabaja en que los países que tienen en sus arsenales helicópteros o tanques rusos o soviéticos los entreguen a las Fuerzas Armadas de Ucrania a cambio de equivalentes estadounidenses. ¿Qué países tienen equipamiento ruso además de los ya tradicionales Venezuela, Cuba y Nicaragua? Ecuador, Colombia, Brasil, México, pero el que más arsenal ruso tiene a su disposición es Perú, sumido desde hace más de un mes en un absoluto caos institucional, unas protestas que se saldaron ya con más de 60 muertos y una presidenta que se niega a atender a las demandas de los manifestantes. Bueno, pues gran momento, ¿no?, para mejorar la estrategia, como decía Step esta up mujer, our game. ¿no? Claro, en
medio de semejante carnicería y con el presidente electo Pedro Castillo preso, encarcelado. En fin, la sinceridad de nuestra amiga Laura Richardson solo se podría comparar con la de John Bolton, es asesor de la Casa Blanca, que hace unos meses reconoció que Estados Unidos, pues sí, ayudó a planear unos cuantos golpes de Estado en países extranjeros. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? O también a la del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, veterano de Irak y Afganistán, que en 2021, durante la toma de posesión de Laura Richardson, dijo que el hemisferio occidental nos pertenece a nosotros y a nadie más, y estamos hombro con hombro en esa causa común para protegerlo de cualquier amenaza internacional. En fin, en este sentido, cualquier iniciativa integradora surgida desde América Latina no solo es una buena noticia, sino que es una noticia necesaria. América Latina necesita de América Latina para prosperar, necesita más soberanía, más respeto y más cooperación regional. Una integración latinoamericana de verdad, sin hermanos mayores por el medio, como quiera que se llamen, ya sea Estados Unidos, China o Rusia. Latinoamérica tiene que ser dueña de su propio destino sin que nadie le guíe por intereses ajenos a la región, que no tienen por qué coincidir y no suelen hacerlo con los de los pueblos latinoamericanos, como tantas veces se ha demostrado durante la historia. Por eso, cualquier paso hacia la integración sin interferencias externas debería de ser bienvenido. Pero ya sabemos que no se lo van a poner fácil, ¿verdad? No. Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, estamos ya en mesa de análisis. Contamos con Alfredo Serrano, director de La Pizarra, director de CELAC. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Pues aquí, discutiendo de la moneda común. Bueno, esto es una propuesta que ya puso encima de la mesa Lula en campaña. Ahora se ha convertido en una propuesta bilateral de Argentina y de Brasil. Una pregunta muy obvia. ¿Puede salir adelante? Y de salir adelante, ¿podría involucrar a más países, además de Argentina y Brasil? Creo que puede y debe salir adelante, porque parecería obvio que si dos países tienen monedas propias para comprar y vender, no tuvieran que acudir a una tercera moneda, en este caso el dólar, para realizar este tipo de intercambio comercial. Creo que Lula lo ha planteado en campaña, Argentina lo viene planteando en los últimos meses. Creo que han llegado a un acuerdo muy claro. El intercambio comercial entre Brasil y Argentina es muy sólido, es muy grande, es importante. Y en un momento donde, en el caso de la economía, de lo que les denominan acá la restricción externa, es decir, la dependencia del dólar, sería, insisto, virtuoso, eficiente y justo que Argentina pudiera comprar productos brasileros con pesos argentinos y que desde Brasil hasta la Argentina pudieran comprar con reales brasileros y después esas bolsas de monedas pudieran ser reciclables, es decir, se pudieran reutilizar. Esto implicaría desdolarizar el intercambio comercial. Es algo que se ha hecho en algunos otros lugares del mundo, fundamentalmente las zonas asiáticas han logrado ir desdolarizando paulatinamente los intercambios comerciales y lo interesante, Pablo, es que no solo sería algo útil para dos gigantes de las economías latinoamericanas, como es la argentina y la brasilera, sino que podrían incorporarse otros países. Hay que tener en cuenta que por primera vez en la región hay muchos gobiernos de un signo ideológico muy claro, que pretenden tener soberanía monetaria y mayor soberanía cambiaria. Por lo tanto, se podría buscar una matriz de intercambio comercial en sus propias monedas, en una cesta de moneda, sin necesidad de acudir al dólar. Y yo pienso en 4 grandes economías, como es México, Colombia, Argentina y Brasil, que jamás habían tenido, coincidentemente, un gobierno de signo ideológico, bueno, progresista, si le queréis llamar así. Así que creo que veremos a ver qué ocurre, pero sí pareciera que hay posibilidades reales y se han puesto manos a la obra y sí se nota por el eco mediático que ha generado incluso en Estados Unidos, preocupados que se caiga la dependencia de su moneda en intercambios que no tendrían por qué utilizarla. Y ojo aquí, yo ayer en el Ágora en la cadena SER hubo varios temas internacionales que no es frecuente y uno fue este, que no es tan frecuente que en una tertulia normalmente dedicada a la política nacional se tratara un tema latinoamericano como este. El eco mediático es enorme. Sara. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte sobre los plazos de los que estaríamos hablando a la hora de que se adoptase esta divisa común en América Latina, porque bueno, involucraría países que tienen economías muy dispares y sería necesario pues, un proceso de armonización económica, fiscal y demás para poder implementar de forma efectiva esta moneda común.
Yo creo que hay que tener en cuenta dos dimensiones. Una es el horizonte final, que podría ser esa suerte de moneda común, pero hay pasos previos que son fundamentales y se podrían hacer ya. Dicho de otro modo, ahora mismo, más que buscar o concretar y materializar en los próximos meses una moneda común que, como tú bien dices, requiere una ingeniería infinitamente más compleja por las asimetrías en política fiscal, en políticas financieras, en acuerdos comerciales con terceros países, hay un previo que es fundamental, que es intercambiar en monedas propias. Que eso es el primer paso realmente sólido para llegar a este tipo de ventajas que podrían tener sin necesidad de buscar el dólar. Dicho de otro modo, sí, es posible que dentro de 1 año, 2 años, 3 años, y ahí con mucha complejidad se pueda tener moneda común, que inclusive hay constituciones que habría que retocar, y eso nunca es fácil, pero mañana o pasado mañana o en el próximo mes se pueden intercambiar en monedas propias. Y ese juego de intercambiar en monedas propias con mecanismos de compensación, porque evidentemente hay asimetrías y hay procesos devaluatorios diferentes, yo creo que eso es realmente lo que habría que buscar. Entiendo que el gran titular es la moneda común, pero los pasos previos son infinitamente muy ventajosos para los países, porque ya evitaría la dependencia de tener que comprar y venderle a Brasil en dólar, o imagínate el intercambio entre México y Argentina. ¿Por qué tener que buscar moneda extranjera si los dos pueden intercambiar en moneda propia? Insisto, a pesar de la dificultad que es luego llegar a un horizonte de moneda común que se ha intentado alguna vez en América Latina, recuerdo en algún momento se planteó, y nunca es fácil porque ahí sí que se requiere armonización fiscal, financiera, legislativa, bursátil, pero yo diría que no perdamos de vista el objetivo de cortísimo plazo, que es eso, intercambiar en monedas propias y que cada quien guarde su moneda al ladito, ¿no? En Argentina guardarían reales brasileros, en Brasil guardarían pesos argentinos y después podrían seguir intercambiando con ese tipo de monedas que obtienes al importar y al exportar. Manu. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Te pregunto un poco, tirando de este mismo hilo, de lo que estabas comentando en esta última respuesta, de la posible gradualidad que haya detrás de esta medida, ¿no? Que es, bueno, si a tu juicio debemos leer esta propuesta como una medida específica, digamos, restringida al ámbito de las transacciones comerciales entre Argentina y Brasil, que no sustituirá en ningún caso a las monedas nacionales, y restringir el debate ahí, digamos, que sería una propuesta que, como estás diciendo, ya tendría ventajas per se, ¿no? para esos países, o sí que debemos leerlo como un primer paso de una voluntad más amplia y más ambiciosa de caminar hacia una integración de la región y hacia finalmente una moneda común para esos países. Yo creo que hay que leerlo en las dos claves. La primera, y sigo poniendo ejemplos, es el turismo. Un argentino que va a hacer turismo en Brasil lo que requiere son reales brasileros para poder hacer turismo en Brasil. Y un argentino que viaja, perdón, y un brasileño que viaja a cualquier lugar de la Argentina, lo que requiere son pesos argentinos. Y yo creo que ahí no tienen por qué acudir al dólar para hacer esta intermediación, que al final es más costosa en todos los sentidos, lo logístico, y es más costosa inclusive en el sentido económico. Me limito al sector turístico por plantearlo desde una manera inmediata, y esto no solo es para el caso Argentina y Brasil, sino podría extrapolarse para cualquier lugar de la región. Y esto tiene un efecto inmediato que es la no urgencia de la Argentina de buscar dólares para sus turistas que van a salir afuera, cuando no es necesario con este intercambio. Sin embargo, me parece que esto también es poner un paso y dar una señal que ojalá sea efectiva, de que en América Latina es una región económicamente muy fuerte y hoy en día hay una gran coincidencia en ganar soberanía, y me parece que la integración no puede ser simplemente un enunciado, y sobre todo los encuentros que hay como la CELAC, Mercosur o cualquier otro, no puede ser el sitio para sentarse encima de una mesa y conversar sin ningún tipo de acción concreta o quedarse circunscrito en una declaración. Yo, de hecho, hace poco hablaba con un canciller en América Latina que me decía muy preocupado, ojalá en la próxima cumbre de la presidencia pro tempore de la Argentina, CELAC, se tomen acciones concretas, y esta es una de ellas que me parece que sinceramente genera el horizonte de lo posible en el marco de la integración, más allá a veces de esos enunciamientos grandilocuentes que se quedan en eso. Me parece que esto es interesante. Ina.
¿Qué tal, Alfredo? Estábamos ahora hablando de las recientes declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que enumeró uno por uno todos los recursos que tiene América Latina y dijo que Estados Unidos tenía que cambiar su estrategia en la región. También enumeró a sus adversarios directos. Más allá de una eventual autonomía económica hacia la que se hacen pasos ahora, ¿es posible imaginar una autonomía militar en la región? No es fácil, pero también creo que el hecho de que en Colombia, particularmente, en México también, pero en Colombia, donde ya saben todas y todos que la intervención militar estadounidense ha sido y sigue siendo muy relevante, me parece que en Colombia que haya también un presidente de signo ideológico que ha puesto los puntos sobre las íes, inclusive con el tema de la lucha contra las drogas, intentando modificar el paradigma y se siguen trabajando. De hecho, ha previsto una conferencia internacional de las drogas donde van a estar 3 presidentes fundamentales, Lula, AMLO y Petro, donde se va a discutir también la presencia de las Fuerzas Armadas militares respecto a esta temática hasta ahora sin efecto. A mí me parece que son buenos momentos para que se pongan a discutir los temas centrales, igual que la cuestión económica, es ganar absoluta, plena soberanía en materia militar. No es fácil, no será fácil. Creo que en eso el pivote, el centro de gravedad de Colombia es muy determinante y realmente se han dado pasos. Se han dado pasos en Bolivia, se han dado pasos en México. A mí en esto no será fácil porque hay una cultura y una tradición y una presencia y además una modificación de la cooperación internacional de Estados Unidos para con América Latina. No solo inclusive en el tema militar, sino, ustedes conocen bien, en el poder judicial. Hoy en día los grandes jueces que están haciendo añicos, en muchos casos, la democracia en América Latina, vienen formados con cursos establecidos, ¿no? Y ubicados localmente en Estados Unidos. Yo creo que sí que son momentos para seguir trabajando en esto y creo que esta coalición Petro, AMLO y Lula al respecto me parece que podría ser determinante o al menos genera entusiasmo. Muchas gracias, Alfredo. ¿Cómo se nota que en Argentina es verano? Hace mucho calorcito por acá, así que os mando calor argentino. Aquí ni frío ni calor, 0 grados. En la gloria. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Hoy nos acompaña también Óscar Parrilli, fue secretario general de la Presidencia con Néstor y después con Cristina Kirchner. Óscar, muchísimas gracias por atender a la base. No, buenos días y bueno, ahí buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias. De esa comunidad española. La primera pregunta, ¿cómo puede mejorar una eventual moneda común la situación económica de Argentina? Una moneda común yo creo que es un tema para analizarlo muy detenidamente. Lo que sí creo que es más imperioso tener una moneda que nos permita que el intercambio entre nuestros bienes entre Argentina y Brasil o entre países del Mercosur no tenga que pasar por la intermediación del dólar y del sistema financiero internacional manejado por Estados Unidos. Yo creo que cuando uno crea un mercado, digamos una moneda común, como ocurrió con Europa, con el euro, cada Estado pierde soberanía, obviamente. Y me parece que a veces estos mecanismos hay que ver bien cuáles son las implicancias que tienen, porque no solamente puede significar pérdida de soberanía para algunos estados, para algunos gobiernos, sino que además las diferencias cualitativas, cuantitativas y sobre todo las diferencias de ingresos, las diferencias de producción, pueden generar diferencia entre los distintos estados y a veces no son beneficiosas. En definitiva, lo que todos aspiramos es que esto beneficie al pueblo, beneficie a la sociedad, a la gente, porque muchas veces nos vemos, llevados a pensar por los intereses de los grupos económicos, de los grupos financieros, qué es lo que más les conviene a ellos. Entonces nosotros tenemos que pensar qué es lo que más le conviene a nuestros pueblos, a nuestra gente y a nuestras economías. Y sobre todo, que los gobiernos no pierdan a través de estos mecanismos decisiones o soberanías que tengan que ver con la definición de las políticas económicas. Porque si no se puede dar en caso que en definitiva nosotros votemos a nuestros representantes y estos representantes no tengan atribuciones facultares para decidir las políticas económicas. Y me parece que esto es lo que siempre tenemos que tener presente. Sara.
¿Qué tal, Óscar? Aquí Sara Serrano de La Base, encantada de saludarle. Yo quería preguntarle por una cosa que nos estábamos preguntando mientras preparábamos el programa, que es por qué la derecha argentina tiene tanto interés en que la economía argentina se dolarice. Bueno, precisamente porque eso lleva a una pérdida de soberanía. Ya lo hemos visto en otros países de América Latina, ¿no? Como el caso de El Salvador y como el caso de Ecuador. Rafael Correa ha sido muy insistente en este tema y ha explicado las limitaciones que desde el punto de vista económico ellos tuvieron con la dolarización de la economía en Ecuador. La derecha argentina pide eso porque es lo que les conviene, es lo que les interesa, es que ellos representan. Y si vos me permitís una opinión, me parece que hay coherencia con eso. Me parece bien que pidan eso, porque eso son ellos. Ellos son los representantes de los intereses económicos que nada tienen que ver con los intereses económicos de la Argentina y del pueblo argentino. Manu. Buenas tardes, encantado de saludarlo. Tirando un poco de este mismo hilo, ¿no? Yo le pregunto qué enemigos va a tener esta propuesta que han hecho los gobiernos de Argentina y Brasil. ¿Qué sectores políticos y económicos de esos países, y en particular de Argentina, cree que van a trabajar en contra de esta propuesta? ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, obviamente, desde el punto de vista político, los sectores ligados, no digo a todos los de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero sí a los sectores más ligados a la derecha de ese sector, que es el PRO, porque creo que hay dentro de esa coalición un sector del radicalismo que no está tan convencido que eso sea una buena propuesta, porque el radicalismo históricamente, más allá de las diferencias que ha tenido con el peronismo, siempre ha sabido representar los intereses nacionales, populares. Recordemos Irigoyen, el mismo Ilia en su momento, el mismo Alfonsín, con todas las diferencias y con todas las faltas o digamos los problemas que tuvo en la economía, pero siempre tendió a beneficiar a los sectores nacionales y a los sectores populares. También vamos a tener obviamente oposición por parte de los grupos financieros internacionales, y hoy, fíjate, la amenaza para los estados no son a veces o muchas veces otros estados, sino que son los grandes grupos financieros internacionales que condicionan a todos, aún a los estados poderosos como Alemania, como Francia. El problema que hay de las guaridas fiscales y de la evasión impositiva no solamente la sufrimos nosotros, los países en desarrollo del tercer mundo, emergentes, como quiera denominarlo, sino que también hay una gran preocupación en Estados Unidos, en Alemania, por la evasión fiscal, las guaridas fiscales y el movimiento financiero de estos grupos financieros internacionales que se han transformado en más poderosos que muchísimos estados. No hay que alarmarse por esto y no hay que preocuparse porque estén en contra. Es parte de la acción que hay que llevar adelante. Lo que hay que tener es la decisión y la voluntad de enfrentarlos, no tenerles miedo, no dejarse condicionar. Y sobre todo yo decía ayer con un grupo de compañeros que muchas veces el problema de los sectores progresistas, los sectores nacionales y populares, somos nosotros mismos, en nuestras autolimitaciones. No se puede, ¿qué van a decir? No avancemos tanto, tengamos cuidado, seamos prudentes. Bueno, todo esto muchas veces nos lleva a equivocarnos seriamente y en definitiva a no responderle a nuestro pueblo. A veces hay que tomar la decisión, hay que avanzar, aún a riesgo de que haya round en esta pelea, que se pierdan, otros se ganarán, pero lo que uno no puede hacer es bajar las banderas, bajar las comisiones, el principio, y dudar de hacer las cosas que hay que hacer. Ina. Buenas tardes, Óscar. Muchas gracias por estar aquí. Hace unos 5 días, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos dijo la siguiente frase: el 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio, Argentina, Bolivia, Chile. Tenemos que mejorar nuestra estrategia. ¿Cómo son vistas esas declaraciones desde Argentina, que la menciona ahí explícitamente? Bueno, sí, esta mujer ya visitó en su momento, incluso a Cristina Kirchner, le manifestó a ella. Y bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Me parece que está muy claro el interés que ellos tienen. Está bien que tengan ese interés. El problema es que cuál es el interés que nosotros tenemos. Y en este sentido, yo estoy trabajando seriamente el tema del litio en la Argentina. Hice un trabajo, además propongo una serie de modificaciones. También quiero decirlo que del 2019 en adelante no hemos cambiado nuestro gobierno, nuestra política con respecto al litio. Lamentablemente sigue la misma política que venía con anterioridad. Lo único que hemos logrado es que el ministro de Economía hace pocos días derogó
una resolución que venía del año 1993 por el cual se le daban reintegro a las exportaciones de litio. Yo hice un estudio del 2015 hasta ahora, nada más, hasta el 2022, hasta septiembre del 2022, que era donde teníamos datos, y entre los derechos de exportación que le cobrábamos a las empresas que exportan el litio, que son dos, una en Jujuy y otra en Salta, y los reintegros a las exportaciones y la plata que le dábamos, el saldo era negativo en 147 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que se llevaron el litio y los dólares. Casi como una cosa, es decir, le pagamos para que se lleven el litio. Una cosa absolutamente irracional y lógica, y ya no es una cuestión de ideología, de principio, de dogma. Es una cuestión de negocio. Como dicen los americanos, business and business, negocios son negocios. ¿Cómo puede ser que ellos necesiten el litio y nosotros le paguemos para que se lo lleven y no dejen nada acá? Bueno, por suerte, el Ministerio de Economía derogó esta resolución. Hoy no se pagan más de reintegros a las exportaciones del litio, pero todavía estamos en serios problemas porque pagan derechos de exportación con un valor de $6.000 la tonelada, cuando hoy la tonelada en el mundo vale 80.000. 90.000 y llegó a picos de 98.000. En Chile, nada más que tenemos aquí al lado, están pagando el 40% de regalías, acá no llega al 3,5% o 4%, y sobre valores muy inferiores. En Chile pagaron los derechos de exportación sobre la tonelada aproximadamente a $20.000, que dista mucho de los 80.000 que valen, pero bueno, ese es el promedio del año pasado. Y tenemos que trabajar en eso, y además tenemos... Hoy el litio forma parte del Código de Minería, es un mineral más como las piedras, como cualquiera, y nosotros hemos presentado propuestas para que el litio sea considerado igual que los hidrocarburos y los materiales nucleares. Es decir, un recurso de los estados nacionales que los concesionan a los privados para realizar la explotación bajo determinadas condiciones y plazo. Hoy, como está la ley, el dueño del litio es como si tuviera un departamento. Nosotros, la Argentina, YPF y TEC, está empezando a llevar investigaciones sobre el litio y le tiene que comprar el litio a la empresa extranjera. Y a veces no te da la calidad que necesitas, o te puede retasear o te puede fijar el precio que quiera. Bueno, nosotros estamos planteando que el litio sea igual que los hidrocarburos, igual que los materiales nucleares, que haya una ley especial que así lo determine y que la propiedad sea de las provincias y que en todo caso concesionen la explotación a privados, el Estado, quien sea, con condiciones, con necesidad de inversión, de reinversión de las utilidades por plazo determinado, con compromisos de producción, compromisos de derechos de exportación. Es decir, un poco, discúlpenme lo largo, pero un poco medio sencillo. Si el mundo necesita litio, que lo pague. No tenemos por qué regalárselo, simplemente. Quedó clarísimo. Óscar Parrilli, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. No, muchas gracias a ustedes, buenos días aquí, buenas tardes y hasta cualquier momento. Y un gran abrazo a Alfredo por haber hecho de intermediario en esta comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final del programa. A continuación va a llegar en la diana de Rubén Hood, que hoy va a hablar del modus operandi de Mercadona para sacarte el dinero. Hoy terminamos el programa con un temazo de los Modena City Ramblers que cita el texto del escritor chileno Luis Sepúlveda, con el que abríamos este programa. La canción se llama Fuori Campo. Hasta mañana.